Partir, pocos minutos, igual estamos bien en la hora. Bueno, darle la bienvenida en primer lugar a este foro que plantea la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es la UC una universidad realmente católica? Muchas gracias por venir. Antes de pasar a presentar a los invitados, bueno, contarles un poco que este foro, que en el fondo se inserta dentro de un ciclo de otros foros que estamos viviendo desde el martes y esta mañana en los distintos campus de la universidad. Bueno, es parte de un ciclo de foro organizado por un grupo que se ha constituido hace muy poco de estudiantes y profesores de esta universidad, que se llama, tal como plantea un poco el título de este foro, Universidad Católica, y que busca precisamente, y agarrándose tal vez de esta pregunta que hace Alberto Hurtado a mediados del siglo XX pasado, sobre un país supuestamente católico, busca tal vez agarrar esa misma pregunta y plantearla hoy día en nuestra universidad. Una universidad que hay, digamos, muchísimos datos y que demuestran un poco la calidad de la universidad, los rankings, es cierto que tiene un renombre y una posición en la sociedad, pero que por otro lado también nos interpela fuertemente, como una universidad que, entre otras cosas, todavía sigue siendo fuertemente elitizada, y un montón de otros indicadores que al menos nos dan para cuestionarnos sobre la catolicidad y qué implica ser una universidad católica. Para no seguir extendiéndome, bueno, voy a también dar las reglas de un poco del foro. Tiene dos partes básicamente. En la primera parte vamos a escuchar a nuestros invitados, que ya paso a presentar, con 10 minutos de exposición, 2 minutos de réplica y luego un cierre de 3 minutos. La segunda parte, probablemente la que hace más interesante, está enfocada a las preguntas y al diálogo que podemos tener en esa instancia. Entonces, paso a presentar al profesor Gonzalo Rojas Sánchez. El profesor Gonzalo Rojas es licenciado en Derecho y Historia de la Pontificia Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra. Actualmente es profesor de Historia del Derecho y Pensadores del siglo XX en nuestra universidad, siendo profesor titular desde 1993. El año 2006 obtuvo el premio a la excelencia docente de la Facultad de Derecho en el área de Ciencias Sociales. En 2007, el titular del 93 y el 2007 obtuvo este premio. Y podemos leerlo actualmente además como columnista en el diario El Mercurio. Al lado se encuentra Francisco Jiménez Buendía. Él es sacerdote jesuita, abogado y teólogo de esta universidad y licenciado en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado. Estudió licencia en Teología en Boston College, en Estados Unidos, con mención en Historia de la Iglesia y escritos de San Alberto Hurtado. Ha trabajado en Infocap y en el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt. Desde marzo de este año trabaja en la Red Juvenil Ignaciana, en la formación de jóvenes y es encargado de la pastoral vocacional de la Compañía de Jesús. Junto con eso, además, es miembro del directorio de Un Techo para Chile. Habiendo presentado a nuestro ilustre invitado, vamos a dar paso, no sé quién quiere partir, a las exposiciones de 10 minutos. Voy a avisar cuando llegue un minuto para ir dormido. Muchas gracias a los presentadores, a los que organizaron, a Francisco por volver a verlo, que en otras épocas tenía cobertura. Y a ustedes por estar acá. Como hay clase a las 2 para ustedes y también para mí, vamos a ir bien al grano. Yo he preparado unos pocos minutos de presentación sobre la base de la Ex Corde Ecclesiae para irla poniendo en contraste con mis opiniones. Yo no represento nada más que a mí mismo. Si hay alguna representación que puedo asumir es la de los de abajo, pero no viene al caso en el foro. Digo esto para aquellos que todavía lloran el 4-1, para que tengan en cuenta esa circunstancia. De la Ex Corde Ecclesiae he tomado 5 o 6 cosas y una de Juan Pablo II cuando estuvo con nosotros acá. Consagración a la causa de la verdad. Pareciera que en este punto tenemos que hacer una autocrítica fuerte. Los profesores de la universidad insistimos muy poco en la verdad. Mi primera autocrítica es que habitualmente explicamos las disciplinas con referencia a sus propias normativas
pero tenemos poca capacidad de estar continuamente haciendo referencias con la verdad última. Acuérdense, Jesucristo se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y en muchísimas disciplinas de la universidad hay poca referencia de las verdades científicas a la verdad última, sin que tengamos que convertir cada asignatura en una disciplina teológica, porque no lo es. Carecemos muchas veces de ese acto de consagración a la causa de la verdad. Una primera autocrítica a nuestra catolicidad. Francisco me va a hacer de guía. Los numeritos son los que corresponden a la Escor de Iglesia. El numerito que está al comienzo corresponde a la cita específica de la Escor de Iglesia. Diálogo entre fe y razón. Se nos pide que dialoguemos desde la fe a la razón y desde nuestra propia razón a otras razones. Creo que tenemos poca presencia pública en nuestra universidad, desde la Facultad de Teología, que es la que cultiva la fe, aunque todos demás debamos cultivarla por cuenta propia, pero institucionalmente es la Facultad de Teología, y desde las facultades que cultivamos la razón en ciencias, la razón en humanidades, la razón en artes, también los artistas tienen su racionalidad, dialogamos muy poco con las otras racionalidades de Chile. A pesar de tener el prestigio bien ganado que tenemos, no hacemos suficiente uso de ese prestigio en los medios de comunicación, en el Parlamento y en la relación con otras universidades. Creo que ahí estamos en deuda. Otras universidades deberán recibir de nosotros un diálogo mucho más fecundo desde la sede de la FE, la Facultad de Teología, y desde el resto de las facultades de la universidad, que son también la Facultad de Teología, por supuesto, las sedes de la razón. Ya, Francisco. Casi como si estuvieras en clase. Una investigación, nos dice la Escor de Iglesia, que se preocupa especialmente de las implicancias éticas y morales, tanto en los métodos como en los descubrimientos. Aquí ha habido cosas importantes en los últimos 25 o 30 años. Por ejemplo, se han corregido métodos. Cuando en la universidad se comenzó a experimentar con fecundación in vitro y fórmulas de multiplicación de la vida que eran inadecuadas desde el punto de vista del respeto a la dignidad de la persona humana, ese procedimiento se corrigió. Pero yo creo que no somos suficientemente claros y tenemos vergüenza muchas veces de hacerlo respecto del sentido del límite de la investigación. Nos avergüenza decir que en la dignidad humana está la posibilidad, pero también el límite. Y que por lo tanto hay investigaciones que no van a conducir al bien de la persona humana y el investigador se da cuenta desde un comienzo, aunque a veces incurre en la tentación. Y algunas de esas investigaciones las han comenzado aquí en la universidad personas que han tenido problemas a la larga con esa exigencia. Ya, Francisco, tengo que irme ajustando los minutos. Aquí tenemos la gran deuda y parto por lo personal, por supuesto. Se nos pide a los profesores que nos esforcemos, y está subrayado por mí, a todos los subrayados son míos, por una coherente visión del mundo, por dar testimonio como educadores, testigos y educadores de auténtica vida cristiana. Por supuesto, ¿quién es un profesor para juzgar a los demás? No está habilitado para juzgar a los demás, puede juzgarse a sí mismo. Después de 36 años de jornada completa, yo conozco mis propias deficiencias como testigo y mis propias deficiencias como educador de una auténtica vida cristiana. Yo puedo hacer el catálogo de mis propias claudicaciones, puedo hacer el catálogo de mis errores, puedo hacer el catálogo de mis fallas. Supongo que le pasa a los demás algo parecido, aunque no tengo, por supuesto, autoridad ni jurídica ni moral para estar diciendo tú te equivocas en esto, tú fallas en lo otro, pero aquí tenemos un punto en el cual la catolicidad de la universidad alcanza su dimensión más nuclear, porque la universidad la hacemos personas. ¿Ya, Francisco? La cita es larga, está entre paréntesis porque no es el comienzo, el número 32, es una manera que ustedes sepan que no es el comienzo, el que quiera yo después le mando esta pequeña selección. La cita es larga y hay un subrayado largo también, porque la Escor de Iglesia nos pide una cantidad de cosas tan exigentes que las debemos estar continuamente trabajando, y vuelvo a darle las gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de volver a pensar en ellas. Fíjense, nos pide que nos hagamos cargo de dignidad humana, de promoción de justicia, de calidad de vida, de protección de naturaleza, de búsqueda de la paz, de estabilidad política, de distribución de los recursos, de nuevo ordenamiento económico. Bueno, uno dice, ¿cómo? ¿Cómo hacemos todo eso? La Caritas in Veritate, el programa de Benedicto XVI para el mundo. Pero la Caritas in Veritate no ha sido motivo más que de muy escasas discusiones al interior de nuestra universidad. Y la Caritas in Veritate viene a recoger prácticamente todo lo que está ahí. ¿Hemos sido valientes para expresar verdades incómodas? Yo personalmente creo que no.
que cuando se discutió, por ejemplo, el proyecto de ley de divorcio, hoy ley de matrimonio civil nueva, no fuimos lo suficientemente valientes. Y cuando se han discutido temas de ética médica, de ética biológica, no hemos sido lo suficientemente valientes. Que ante el acuerdo de vida en pareja, no hemos sido lo suficientemente valientes. Que en materias de, no lucro, sino en materias de aprovechamiento de los recursos de otros, no hemos sido lo suficientemente valientes. O sea que en distintas materias que se refieren a estos temas, nos ha faltado en diversas facultades la energía suficiente para expresar verdades incómodas. ¿Ya, Francisco? También 34, porque no corresponde estrictamente al comienzo. Que hagamos más asequible la educación universitaria a los que puedan beneficiarse de ella, especialmente a los pobres, a los miembros de grupos minoritarios, a los que tradicionalmente se han visto privados de ella. Fue cuando Juan Pablo II estuvo ahí en nuestro patio, que se le ofreció a él la fundación, Juan Pablo II, se pusieron 10 empresarios ahí con un montón de plata. Esa fundación ha apuntado ahí. La universidad ha ido mejorando sin que haya formado parte de su dirección superior desde 1991, la fecha que no formó parte de la dirección superior, 20 años, por lo tanto no defiendo una rectoría concreta. Pero sé cómo las rectorías han ido tratando de mejorar el sistema de becas y han influido todo lo que han podido, muy poco hasta ahora, para que sea menos inequitativo el sistema de admisión a la universidad. Todos sabemos que la PSU fue regresiva respecto a la PA. La PSU parecía muy interesante y la PSU no la administra a la universidad ha hecho presente varias veces, a pesar de que equipos de investigadores la defienden, también hay equipos de investigadores que la defienden, el actual vicerrector académico es uno de ellos porque forma parte del equipo original de la PSU. La universidad ha hecho presente varias veces que no está facilitando el acceso de grupos minoritarios a la universidad. No estoy en condiciones de decir si he tenido la fuerza suficiente o no, porque carezco en eso del dato concreto y duro. Muchas veces esas cosas se dicen en reuniones a las que yo por lo menos no he tenido acceso. ¿Ya, Francisco? Atenta a las culturas del mundo de hoy. La cita es larga, se vuelve a insistir en el significado de la persona humana, en la libertad, en la dignidad, pero quería detenerme sobre el valor eminente de la familia, célula primaria de toda cultura humana. El centro de la familia de la universidad está haciendo una tarea magnífica que choca con el gobierno de la presidenta Bachelet y que choca con el gobierno del presidente Piñera, choca con los dos gobiernos y ha chocado más con este gobierno. O sea, cada vez encuentra más dificultad la universidad a través de su concepción, la concepción cristiana de la familia, la concepción natural que el cristianismo a su vez eleva a través del sacramento del matrimonio a una dignidad muy especial. Cada vez encuentra más dificultad la universidad en un gobierno anterior, en un gobierno como el actual, para hacer valer el valor eminente de la familia. Y eso significa un desafío todavía mayor, no solo para el centro de la familia, sino para todas las disciplinas vinculadas a la familia en la universidad. Un minuto. Y ya, Francisco, me queda el minuto final. Y el minuto final está destinado a lo que nos dijo, a los privilegiados que estábamos ahí en el patio a 200 metros de acá, Juan Pablo II. No está la Excor de Ecclesia la firma él. Esta es una locución que el 3 de abril del 87 nos da abajo en el patio, en el mismo lugar donde está ahora su estatua. Hemos sido personas que han custodiado en estos veintitantos años la identidad de la fe sin adulteraciones. No, en la universidad hay personas que difunden una fe católica adulterada y eso está contrastado por escrito con presentaciones que se han hecho ante el arzobispo, gran canciller, y ante la Santa Sede a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Personas que difunden la fe con adulteraciones. Hay de nuestra parte apertura generosa a las fuentes exteriores del conocimiento para que la puedan enriquecer nuestra propia cultura. Sí, la universidad está perfectamente inserta en su medio y hasta las facultades más cerradas y menos porosas, podríamos decir. Economía. Yo enseñé 27 semestres ahí, así que la conozco. 27 semestres consecutivos de enseñar economía. Abre sus orejitas también a algunas demandas del medio. Donde creo que estamos fallando más es en el discernimiento crítico de las fuentes conforme a la identidad. Hoy enseñan en la universidad personas que no están haciendo ese discernimiento crítico y que están criticando muy duramente no solo a la historia de la Iglesia Católica, sino a la situación actual de la Iglesia Católica, no solo al catolicismo como una doctrina, sino también a su jerarquía a la cual esta universidad se debe. Tiempo. Tiempo. Muchas gracias. Listo. Antes, así, cuando quieras.
Nunca tu gorgorito. Cuando yo pensé esta pregunta, sentí que era una pregunta un poco peligrosa. Y peligrosa porque podemos correr dos riesgos con la pregunta. Una es como perdernos de lo central. Podemos como quedarnos en porcentaje, en pequeñeces, en empezar a defender o atacar la universidad, o empezar a defender qué es la catolicidad. ¿Se escucha? Hablar más fuerte. Y la otra, el otro problema de la pregunta es que también nos puede hacer caer en un cierto fariseísmo en términos de decir, a ver, ¿es la católica católica? Porque yo sé que es lo católico, entonces me parece que la católica no está siendo muy católica. Pero soy yo el que define qué es lo católico, qué es lo no católico. Y me pongo entonces como juez y digo, esta institución sí es católica o esto no es católico. Estos quedan dentro o estos quedan fuera. Creo que puede ser una pregunta difícil y el grupo o los jóvenes que la han levantado no tienen esa intención, creo yo, como de alzarse a juzgar la universidad y que nos obligue a empezar a defender a docentes o a exalumnos la universidad. Yo tengo más bien la impresión de que la pregunta vale por la sola pregunta. Lo interesante de la pregunta es que es cáustica. Lo que hace la pregunta es roer. Y eso hay que mantenerlo. La pregunta no es para contestarla, porque si la contestamos nos vamos a enredar. La pregunta más bien es para dejar que me toque el cuestionamiento, para ser capaces de movernos. La pregunta se la tienen que hacer ustedes, que son los alumnos, no las tenemos que hacer los exalumnos que aplicamos lo que aprendimos aquí, se la tienen que hacer los docentes, y tiene que corroernos esa pregunta. Por eso el libro de Alberto Hurtado causó tanta molestia, precisamente, y lo acusaron de fariseo, de decir Chile no es católico cuando es católico. Y Hurtado nunca quiso preguntar o dar respuesta, una pregunta para que dieran respuesta, sino que fuera una pregunta que inquietara, una pregunta que molestara, una pregunta que no dejara la modorra a la cual estamos acostumbrados. Porque, ¿cuál es el fundamento que está detrás de la pregunta? Que es que estamos acostumbrados a más cosas de las que tenemos que tolerar. La verdad es que damos por cierto verdades que no lo son completamente. Y yo tengo la impresión de que creemos que hay cosas que son incambiables cuando no pueden seguir permaneciendo. Entonces, yo les propongo mirar esta pregunta y dejarse corroer por la pregunta desde dos puntos de vista, desde dos como deseos que tiene que generar al interior de la universidad, en ustedes, en mí y en la institución. La primera necesidad es la de un inconformismo. Para Alberto Hurtado, la universidad es el lugar donde al alumno se le abre el mundo. Es a donde al alumno se le pone en contacto con la realidad. Y, como decía el profesor Gonzalo, en el fondo nosotros creemos en una serie de principios y doctrinas que son nuestra fe católica, que hemos ido recogiendo, meditando, juntando a lo largo de estos siglos. La tradición que surge desde Jesús, la revelación y la tradición. Pero hoy eso puede ser estéril y puede ser palabra muerta si no llega a ser concreción, si no llega a ser una decisión técnica, si no llega a ser una decisión política. La gran tarea de la universidad es que yo sea capaz de bajar el principio cristiano, abstracto, lejano, por definición, a una decisión concreta. Si ese principio cristiano no es una decisión concreta, no hay catolicismo, hay filosofía.
hay elucubración, hay defensa de una postura, pero no hay cristianismo vivido. Eso es lo que la universidad tiene que mostrarnos y entusiasmarnos con un inconformismo que nos mueva a no aceptar la realidad tal cual es y a proponer un modo de ser distinto de la realidad. Y por eso yo siento que en el fondo Dios viene con esta pregunta a desinstalarnos de cierta manera, a salir de la burbuja. Una de las grandes acusaciones que nos hacen desde fuera de la católica es que vivimos una burbuja. Y la verdad es que tienen razón, porque todos vivimos una burbuja. Los que viven en todos lados viven una burbuja, porque es necesario vivir en una burbuja, porque nadie puede vivir a la intemperie. Todos necesitamos lugares de protección, lugares en los cuales me desarrollo. ¿No? Yo no puedo desarrollarme si vivo constantemente amenazado. Tengo que vivir en una burbuja. Pero lo que tengo que hacer para crecer es salir de la burbuja. Por lo tanto, esta pregunta tiene que ayudarnos a que la universidad no sea jamás una burbuja, sino que sea el lugar donde yo me conecto con todos mis sentidos. Porque lo cristiano y lo más católico es la encarnación. Si lo que vino a hacer Dios al mundo es precisamente vivir la realidad. Y por eso nació en el seno de una familia pobre y por eso vivió su vida en el seno de la realidad. Y la invitación a un cristiano es a encarnarse en la realidad. No a defenderse de la realidad, sino a entrar en comunión con ella. Dios y Jesús jamás se defienden de la realidad. Jamás defienden su identidad en la realidad. Lo que hace Dios es entrar en comunión con la realidad. Y cuando yo comulgo el domingo, lo que hago es comulgar a Dios que entra en la realidad. Por lo tanto, en cierta manera, yo también comulgo con todo lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que está sucediendo en el mundo me interpela y me hace pensar. La verdad es que eso es muy duro. Es muy duro entrar en comunión con la realidad. Porque la realidad es tremendamente, podemos decir, injusta, dolorosa, dañina. Por eso la universidad no puede ser un colegio, porque nosotros tenemos que tener un colegio. Necesitamos hasta una edad de la adultez vivir protegidos, que nos cuiden, lo necesitamos. Pero no necesitamos una universidad que nos cuide y que nos proteja y que nos haga sentir como que estamos en una suerte de colegio que no es capaz de dejarse tocar por lo distinto, tocar por lo diferente, tocar por aquello que cuestiona mi propia escala de valores, por aquello que cuestiona la forma como yo concibo el mundo. En el fondo, la universidad tiene que abrirme a lo distinto, a lo universal, a aquello que rompe con mi propia burbuja y mi propia seguridad. Y por eso también la universidad debe ser capaz de abrirme al escándalo. Un colegio no nos abre al escándalo. Una universidad sí tiene que abrirnos al escándalo. El escándalo significa que el mal no me dé lo mismo, que el mal me mueva, que como decía por ahí, el aborto no me dé lo mismo, me cueste pensar que hay niñas que a los 17 años quedan embarazadas, que nosotros como sociedad no le damos a esa niña lo necesario para que ella pueda decidir verdaderamente cuándo quiere tener una guagua, verdaderamente pueda tener un papá esa guagua. No podemos quedarnos tranquilos que no tenga una familia ese bebé. Tenemos que hacer algo desde la universidad y tiene que escandalizarnos que estuve en Arica, recién vengo llegando y fui a... ¿cuánto? Y fui a una hospedería que hay como 200 en Arica, son 198, no lo estoy mintiendo, donde viven los peruanos y los bolivianos hacinados, como a principios de siglo. Yo dije, esto no existe, esto no es verdad en Chile, no, esto es un video, y es la pura realidad. Eso no puede dejarnos tranquilos aquí en esta universidad ni en ninguna universidad. Y la segunda cosa rápidamente que les quiero decir es que la universidad tiene que inquietarnos, y la segunda cosa es que tiene que crear comunidad. Crear comunidad significa que yo venza el modelo del individualismo. Esta sociedad tiene un modelo que favorece en nosotros el individualismo, que yo luche en mi vida por
mi proyecto personal, que lo único que quiera en mi proyecto de vida es ganar lo suficiente para tener una vida cómoda. La universidad tiene que romper eso. No puede producir gente que tiene las herramientas solo para ganar para ellos. Eso es lo que hace hoy la universidad chilena, todas. Lo que uno busca en la universidad es que pueda tener las herramientas suficientes para ganar la vida, a ganarse la vida. Eso no es la universidad. La universidad tiene que ser el lugar donde se piensa el bien común, donde se piensa la comunidad y donde yo como profesional no tengo como fin último ganarme la vida, sobrevivir. Tengo como fin último armar sociedad, hacer una sociedad justa, responder a los problemas de la gente más pobre, más necesitada, aquellos problemas que no tienen que ver conmigo siempre, pero que tienen que ver con la sociedad y con el bien común. Eso. Pasamos entonces la primera parte de exposiciones de 10 minutos. Ahora, en un máximo de 2 minutos por persona, puede haber una réplica que puede referirse a bien comentar, rebatir algún punto específico de la exposición del otro expositor. Perdona, los 2 minutos y después. Luego tenemos un cierre, en el fondo también Pregunta. a cerrar. Y luego las preguntas. O sea, O si no, quieren- pero el cierre al final te pones preguntas. o podemos refundir el cierre y la... Luego voy a poder decir algo así como... De final, Para final. quedar bien, digamos. Vamos a dejar el cierre para el final entonces. Vamos a hacer No, las no. réplicas de 2 minutos. Siguiendo el mismo orden anterior, por eso... Muy bien. Yo, como soy chico, prefiero hablar de mí. De la intervención de Francisco, mi exalumno, 2 cosas que me parecen muy valiosas. Un llamado a medidas concretas, y las medidas concretas, después de ver la Jornada Mundial de la Juventud un poquito por televisión y de haber leído los discursos del Santo Padre, comienzan por uno. Nuestra tendencia a ser estructurales, o sea, a pedirle a las estructuras que cambien, sabiendo que además son personas las que pueden hacer los cambios de estructura, vía reglamentaria, vía financiamiento, es una tendencia incompleta. La primera necesidad de medidas concretas está en cada uno de nosotros, y eso significa que los católicos que estamos acá tenemos que hacernos un continuo examen y reexamen de nuestra vida. La universidad no será mejor católica, más que más católica, mejor católica, si cada uno de nosotros no lo es. El segundo comentario de una de las últimas observaciones de Francisco. Yo he vivido en esta universidad como alumno y como profesor ya 41 años bajo 5 rectorías, 5. Castillo Velasco, Suet, Vial Correa, Rosso y Sánchez. Nunca en 41 años le he oído a ningún rector, ni a ningún decano, ni a ningún director de escuela, ni a ningún director de departamento decirle a la universidad que su objetivo es que cada alumno se forme para ganar dinero y desarrollar solo un proyecto individual. Por el contrario, desde Castillo Velasco a Sánchez he oído numerosas veces, en todos los niveles directivos, insistir en la necesidad de nuestra inserción social, de nuestro mejoramiento comunitario. La palabra comunidad es una palabra muy querida para nosotros desde hace ya 4 décadas y media, y de la necesidad de que cada uno de nosotros salga del individualismo. Distinta es, por cierto, la tendencia que cada uno de nosotros tiene a reafirmar esa individualidad y a cometer errores a partir de esa reafirmación. Pero no he visto nunca en estos 41 años de vida acá, intensa, jornada completa, un llamado al individualismo que permita concluir que tenemos que hacer un cambio de paradigma, por así decirlo, respecto de lo que la universidad nos transmite. Yo creo que sí, profesor. Usted me dirá, querido exalumno. Yo creo que aquí no hay un discurso objetivo, oficial, pero yo creo que hay un modelo. Yo creo que hay un modelo al cual la universidad adscribe y cuestiona poco. Yo creo que efectivamente no es responsabilidad de la universidad, porque tiene que ver con un modelo social. Es el modelo que hemos construido como sociedad chilena. Y ese modelo merece ser discutido. Y yo creo que ese modelo merece ser dialogado. Y el modelo es el de que yo considero a los ciudadanos como competidores y como consumidores. Y que detrás
de cada persona lo que tiene que haber es alguien capaz de competir y alguien capaz de consumir. Eso es un modelo social. Eso es un modelo que escapa a la universidad claramente. Pero yo creo que la universidad lo que tiene que hacer es conversar y dialogar, y nosotros, yo como exalumno, todos, de qué manera en Derecho, en Ingeniería Comercial, reproducimos ese modelo. Y lo que hacemos es generar más personas que lo que buscan en la vida es consumir, o lo que buscan en la vida es tener las habilidades necesarias para ganarle al otro. Yo creo que nosotros tenemos que pensar un modelo distinto, y podemos pensar un modelo distinto. Podemos pensar un modelo en el que el ser humano sea más bien alguien que se preocupa del otro y que genera riqueza, pero no tiene por qué generarla a costa del otro, o no tiene por qué generarla en contra de los valores del otro, o imponiéndole a otro una determinada forma de ser. Yo creo que es posible pensar un modelo distinto desde la universidad, y esa es nuestra responsabilidad. No es un discurso oficial, pero es un discurso asumido entre nosotros, entre los profesores, entre la administración. Entonces, es interesante la pregunta. Bien, pasando entonces a la segunda etapa, naturalmente las preguntas pueden ir enfocadas a la presentación o comentarios de alguno de los expositores o de ambos, y obviamente la idea aquí también es poder seguir generando este diálogo. Lo primero con lo que último que están hablando, siendo que el discurso de la universidad claramente hace volcado hacia Chile, como dice el himno incluso de la universidad. ¿Se escucha? Una palabra que perdí ahí. Volcado hacia Chile después. Claro, como dice el himno de la universidad. Incluso. Como dice el himno, pero es que ese es el himno del Club Deportivo no, también. Pero, tú se entiende, es la función que tiene, el rol que quiere tener la universidad en todo el país. Sin embargo, en la praxis de la universidad, yo lo veo por mi facultad de Derecho, no puedo hablar de otra facultad. Si uno ve la malla curricular, ve la cantidad de ramos que han sacado y que han movido, que han aparecido otros, no se ve una tendencia hacia este rol social de la universidad, sino todo lo contrario, a un rol corporativo y de índole más privada. O sea, lo veo con la cantidad de ramos económicos y comerciales versus ramos que son, no sé, como laboral, que se le quitó toda la parte de todo el semestre. Por dar un ejemplo, y uno lo ve también en lo que hace la mayoría de los compañeros de uno, no es su rol, o sea, su objetivo no es ir a trabajar en pro del país, sino que en esto es por sobrevivir, un estudio jurídico, eso es la tendencia de los procurados. Entonces, es muy bueno el discurso, pero sin embargo yo siento que esa praxis, y acaba la pregunta, ¿cuál usted cree, profesor, porque lo haga usted, porque usted defiende el discurso en este sentido y cree que la universidad va caminando por ese lado, viene haciendo las medidas para remediar eso? Y si usted cree realmente que es un problema, porque puede verlo que realmente la cosa está bien contada. Tres matices, ¿no? La Facultad de Derecho llegó a tener 5 años atrás el 25% del Senado chileno con senadores que pertenecían a 5 partidos distintos. O sea, la Facultad de Derecho parece haber incentivado en sus exalumnos diversidad de tendencias y ocuparon el 25% del Senado. La Facultad de Derecho llegó a tener las presidencias simultáneas, si se puede hablar en estos términos, del Senado y de la Cámara de Diputados. Pero no solo simultáneas, sino presidencias de coaliciones distintas. Parece la Facultad de Derecho haber incentivado la diversidad. La Facultad de Derecho llegó a tener las direcciones de las 3 revistas más importantes del país en carácter de semanario, ¿Qué pasa?, Hoy y Ercilla. Revistas de 3 tendencias distintas. Eran 3 abogados que dirigían revistas, lo siento, comunicadores, alumnos y exalumnos aquí presentes. Parece la Facultad de Derecho haber incentivado la dedicación al servicio público. Yo no defiendo un discurso oficial. Yo llevo 41 años acá y no me he dado cuenta, aparentemente, de que defiendo un discurso subterráneo. Llevo 41 años no dándome cuenta de que soy un promotor del individualismo consumista y del individualismo competidor. Agradezco mucho esta instancia para tomar conciencia a los 58 años de edad que toda mi tarea como alumno y como docente ha sido la defensa de un modelo del que no me había dado cuenta. No, estimado. Después de 41 años acá, reconociéndole los méritos a todas las personas que trabajan para el bien y en pro de ustedes, hay personas que tenemos muy claros defectos, pero no el defecto de la inconsciencia de haber asumido de manera alienante un discurso oficial que después contradecimos en términos prácticos en nuestra docencia diaria.
los resultados de la Facultad de Derecho en términos de promoción hacia el servicio público de personas son variables. Ha habido momentos mejores y peores, pero no se le puede negar en lo más mínimo, estadísticamente, que la facultad en el país, no de Derecho, de todas las universidades chilenas, que ha promovido el mayor número de personas al servicio público en la historia de Chile. Y eso está perfectamente catalogado, para los últimos 40 años me refiero, perfectamente catalogado persona por persona. ¿Hay una pregunta ya? ¿Puedo decir algo de eso? Sí, perdón. O sea, es que lo que pasa es que yo creo que es importante como la pregunta, porque la pregunta no puede ser para atacar la universidad y que obligue a exactamente como decir, no, si la universidad debe presentar datos, porque eso es lo que se obligó con esa pregunta. Porque lo que pasa es que lo que tiene que hacer más bien esto es movilizarnos, y son ustedes, los alumnos, los que tienen que exigir de alguna manera el bien común en las clases. No puede ser una obligación institucional, porque sería caer en la misma crítica que uno hace, que es desde mi feudo, yo impongo una verdad y defiendo una... Yo creo que la pregunta no puede ir a la estructura y no puede responderse. La pregunta hay que dejarse abierta. Perdón por la explicación. Robert, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta? Tal vez podemos hacer alguna simultánea. Sí, no, parte yo. Yo vengo de la Facultad de Ingeniería y creo personalmente que se refleja un poco la realidad de lo que pasa en Derecho. Se respecta al argumento que da sobre la cantidad de senadores que buscan la facultad exportar al Congreso. Yo considero igual que es lo mismo que pasa en mi carrera, somos tantos que siempre, o sea, por temas de proporciones van a aparecer gente, además tenemos de la gente más inteligente del país, la gente más capaz, y se desprende un poco que aparezca gente en el mundo público, aparece gente sobre eso por temas numéricos. Entonces, y además el desafío siempre se va renovando dentro de la universidad. La misma pregunta ahora invita a que el desafío se renueve. Entonces no nos podemos caer en eso. Yo creo que hay temas que son mucho más preocupantes. Me preocupa la proporción de la gente que va al lado público al lado privado. Yo creo que eso es una pregunta interesante que me gustaría que respondiera, porque también hay datos respecto a eso, y en verdad una gran masa de gente que está quizás descartando el lado público por razones del fondo en el pro de su bienestar personal y no hacer un bienestar de la sociedad. En mi carrera pasa muy común, las justificaciones claras, nosotros queremos ir a la empresa privada porque queremos ganar plata, y eso está, el 50% lo tiene bastante asumido. De hecho, por eso la ingeniería industrial es mucho más masiva que la ingeniería civil. Ya, estamos mezclando dos cosas, ¿no? Una, la posibilidad de que haya una política oficial de una facultad, que en cierto modo oficial o subyacente, era a lo que se refería la pregunta anterior, con las decisiones de las personas. Mi facultad no tiene ninguna política oficial en cuanto a mandar a la gente al sector público o al sector privado. Si no puedo usar de las estadísticas, entonces no puedo sino hablar en el mundo de la fantasía. Me extraña que un ingeniero no sea capaz de entender que cuando uno tiene datos duros para justificar que la pregunta está formulada con un sesgo, uno puede usar esos datos duros, como decir las cosas que ya se dijeron. Pero también hay que respetar las opciones de las personas. Pareciera que los alumnos cuando llegan acá entran a un tubo en que un modelo los prepara y entonces salen esos tipos que son los mejores del país, según tus propias palabras, pero se convierten en unos torpes del momento que entran acá, salen convertidos en los robots de la competencia y el consumismo. Respetemos las decisiones personales de los tipos que quieren ir a la Cámara de Diputados, al Senado, a la prensa, a la educación, como quise quedarme yo, y de los tipos que quieran ir a una actividad completamente legítima, no está proscrita en los anales del mundo, como es trabajar en una oficina de abogado, en derecho comercial o en derecho civil. No veo, por lo tanto, por qué al modelo supuesto se le tiene que adjudicar la culpa de que haya un porcentaje importante de alumnos que, haciendo uso de su libertad personal, quieran trabajar en el mundo privado. Yo decidí trabajar en el mundo público. Este mundo es público, aunque esta universidad sea de propiedad privada. Pero no me consideraría en lo más mínimo una persona inferior por haber decidido haber pasado por la misma facultad y haberme ido a trabajar en una oficina. Ni creo haber percibido nunca en el modelo de escuela en el que yo estuve una inclinación en uno o en otro sentido. Esa es mi experiencia personal, como alumno y como profesor. ¿No? Entonces vamos a... Y a una pregunta que tengo clase en un rato más, se me están acabando toda la energía para hacer clase. Y ahí atrás. Ya, Algo más concreto. sí, a mí me gustaría saber, ya, uno puede tratar de defenderse con estadísticas, hablando de la propia experiencia, de que hay que respetar la opción de cada uno entrando a la universidad, si uno quiere irse al mundo privado, al mundo público, al Senado, a la Cámara de Diputados, a la educación.
Ya, pero ¿cómo nosotros, como Universidad Católica, los profesores, alumnos, funcionarios, etcétera, sacerdotes, nos estamos haciendo cargo también de la injusticia que hay en este país? Lo mismo algo decía también, como las frases que usted mostraba en su presentación. Algo decía que hay que hacerse cargo también de la realidad en la que vivimos, de que no haya gente que siga viviendo en campamentos, que no haya gente, y puedo hablar de mucha injusticia que yo veo, lo mismo que contaba Pancho en la historia cuando fue a Arica, que él piensa que esta cuestión no es del país, que esta está pasando en la época de la colonia, no sé, en años La atrás. pregunta es para mí, ¿no es cierto? No, en general, para los No, dos es puede que ser. yo en general lo puedo contestar porque somos 2.600 profesores. Yo me siento, Sí, o sea, yo me claramente la siento pregunta es interpelado para, por esa pregunta y solo puedo contestar desde mi claramente propia... la pregunta es para Para mí. para usted, que acá está representándose a usted como Desde mi profesor. propio pero- esfuerzo, desde mi propio esfuerzo, yo copio un ramo y ofrezco ese ramo, que es optativo en la universidad, aunque los pobres comunicadores tienen obligatoriamente que tomarlo ahora. Todas las listas tratan de sacarlo, pero no se entiende por qué las listas no logran sacar pensadores del currículum. Yo ofrezco un ramo para que la gente haga la operación más básica del cultivo de su inteligencia que le permita servir a Chile. Que aprenda a leer, que aprenda a escribir, entre medio ojalá que aprenda a pensar y que se aprenda a expresar oralmente. Sin esos instrumentos básicos, ni ingenieros ni abogados, ni psicólogos ni constructores civiles van a poder servir a Chile, y la palabra justicia no será más que una palabra rimbombante sin instrumentos específicos de acción. Yo tengo mi conciencia en ese punto no tranquila, la tengo cargada y grabada de no saber cómo poder hacer un poco más, porque siempre se puede hacer un poco más. El del lado contestará la pregunta, esa pregunta interpelante, según su propia conciencia. Yo la contesto de acuerdo a la mía y no me voy a asumir la conciencia de los 3.600 profesores de la universidad. Por lo tanto, esa pregunta tendrás que repetirla 3.600 veces. Sí, pero la puedo hacer, perdón, pero sí, pero la puedo hacer también para motivar el diálogo y para decir, bueno, ¿en qué sentido la universidad, Motivas como el decía diálogo, yo Pancho, te doy la respuesta. sí, en el sentido, yo no estoy haciendo una pregunta, puede ser que ustedes se haya puesto el sombrero quizás de la pregunta, pero yo no hago la pregunta para que sea respondida, sino en el fondo para vivir esa pregunta, en el fondo, ¿en qué sentido esta universidad se está haciendo cargo de los problemas del país? Ya, Y hay gente que lo hace, Ok. pero... Vamos a Perdóname, pasar a la yo última cuando hago pregunta. preguntas a mis alumnos de los exámenes, y en una instancia muy importante de la formación de una persona, hago preguntas para que sean respondidas, no para que se queden con la pregunta. La búsqueda no tiene más sentido que gradualmente ir encontrando. Si no hay afán de dar con las respuestas, la pregunta pierde su sentido. Por lo tanto, yo he contestado una pregunta tuya y te abro a 3.599 preguntas más. Y cada profesor, bien interpelado por ti, tendrá que decirte sinceramente cómo ha tratado de procurar que se haga justicia en Chile. Yo doy mi respuesta, el del lado tendrá la suya, pero la pregunta vale solo en la medida que tú tengas respuesta. Si no, no tiene más sentido que una retórica que no es lo propio de la universidad. La universidad se ha llenado de respuestas en 11 siglos de vida prácticamente. Porque ha tenido muy buenas preguntas, se ha llenado de respuestas. Busca tú 3.599 más. Vamos a pasar a la última pregunta. Ahí atrás. Sería injusto de alguna manera mantener las dos posturas irreconciliables como sería caer y legal. Sin embargo, Más fuerte, por favor. sin embargo, me parece a mí que la posición que presenta el padre Jiménez, de alguna manera, se olvida la pregunta por la verdad. Que con estas palabras tienen muchas cosas relativas a lo bueno, ir a misiones, ayudar al prójimo, que son cosas muy, muy importantes, pero que a veces se quedan cosas muy temporales. Un día, la universidad empezó a hacer la pregunta por la verdad, que es el principio natural de la universidad católica. Nosotros nos remontamos en la vida de Jesucristo. Jesucristo no lo mataron para hacer cosas buenas, por su mal de Dios, no por decir la verdad. Le dice a Pilato que vine a dar, una vez que vine a dar cosas buenas, de la verdad. Entonces, a mí me parece que a veces, desde esta postura que de este principio no quiere decir que usted la representa, porque quería decir que para la dialéctica, el matices, de alguna manera, se cae como apropiándose de, por ejemplo, de Alberto Hurtado, de frases de Alberto Hurtado, de Chile, de Católico, olvidándose esta pregunta de la verdad. Alberto Hurtado fue profundamente basado por la verdad católica. Entonces, me gustaría saber cuál es su intención de eso. Me parece buena pregunta. Yo creo que la verdad justamente es la que nos da identidad. Y la verdad tiene que ser la que a mí me permite dialogar en el mundo. Por lo tanto, jamás es el punto de partida, jamás tenemos que ir a la universidad
erradicar la discusión acerca de la verdad. Yo creo que a la discusión de la verdad, si esa discusión no está anclada en la realidad, si no es una pregunta encarnada, si la verdad no es capaz de dialogar con la realidad, es una pregunta fútil y estéril. Lo que yo he tratado de decir es que en la universidad, y eso es lo que nos debe inquietar, siempre debe entrar la realidad para hacernos buscar las respuestas que necesitamos encontrar, y que son muchas. Por eso yo creo que no hay que encontrar la respuesta aquí en este foro, hay que buscar la respuesta, obvio, si no, no quedamos en nada, pero en este foro no hay que buscar las respuestas, hay que quedarse con la pregunta para que nos corroa, para que mi discusión de la verdad, ¿es la verdad que necesita Chile? ¿Me estoy haciendo cargo de la gente que no tiene posibilidades de entrar a la universidad cuando hablo de educación? ¿Me estoy haciendo cargo de gente que no tiene la posibilidad de tener una familia cuando hablo de la familia? Ese es el punto, que cuando yo hablo de la verdad, sea capaz de incorporar no solo mi propio background, no solo mi propia historia, sino que sea capaz de dialogar con la diversidad del país y de sus problemas. Esa es la inquietud que yo siento que pone la pregunta, y lo universal, lo católico. Eso. Bueno, yo creo que a todos nos gustaría seguir discutiendo y preguntándonos mucho más, pero estamos un poco acotados en el tiempo. Por eso, para terminar, con un máximo de 3 minutos, nos vamos a invitar a los exponentes a que den su mensaje final. Y para partir del profesor Rojas, que tiene clase ahora. Yo cierro dándole las gracias a Francisco y la alegría de haberlo vuelto a ver después de 20 años, 20, o 15, 16, a los organizadores por convocarnos a pensar a las preguntas que han sido interpelantes y con un mensaje central nada más: leer. Vinieron de la FECH a comienzos de año a entrevistar, y la pregunta final: ¿qué le aconsejaría usted a la presidenta de la FECH y a su equipo y a los alumnos de la Universidad de Chile? Y la periodista pensaba probablemente que yo iba a decir algo más bien doctrinario, quizá ideológico. Yo simplemente le dije que lean. Esto fue en marzo, mucho antes de mayo. Que lean. Nosotros tenemos que conocer bien los textos, tenemos que conocer bien aquello que desde la fe escrita, con los fundamentos en la escritura y en la tradición, se ha ido plasmando un magisterio. La universidad es pontificia, es católica. Francisco dijo una cosa muy importante: no la hacemos católica cada uno con nuestra propia mirada, es católica con la mirada de nuestros pastores. Y es ahí donde nos tenemos que meter dentro. Y ahí dentro, después respetar nuestras diversidades, no buscar la unificación de nuestras miradas, porque buscar la unificación de nuestras miradas sería precisamente negar la posibilidad de que la universidad nos esté incentivando a tener en lo opinable, en lo occidental, una diversidad que es propiamente católica, así como es muy católica la unidad en lo esencial. Muchas gracias. Para mí es un gusto también, profesor, y no se dio cuenta del detalle. ¿Cuál de todo? Vine de blanco. Bueno, en fin. Pobre gente cree que con un hueso van a salir a... un hueso. Yo me gustaría terminar nomás como animando en lo de Jesús. Jesús sintió como una predilección muy grande por los más necesitados, y especialmente por los más frágiles, por los enfermos, por las prostitutas, por aquellos que estaban como a la orilla de la sociedad. Y hacia eso fue. Hay una frase de Jorge Tellier, un poeta chileno, que me gusta mucho, que dice: el poeta es el guardián del mito y la imagen hasta que vengan tiempos mejores. A mí me encanta cambiarla, y la he cambiado poniendo al sacerdote, pero yo creo que se puede poner el universitario cristiano. El universitario cristiano es el guardián del pobre y del excluido hasta que vengan tiempos mejores. Bravo.
siga corriendo y vayamos contestándola también en el tiempo. Muchas gracias. Hacemos el uno por el otro. Cuando hagamos la cosa, chao. Muchas gracias por verte. Está llamando a la amiga a la Gaby. Llámala que se habla. No, tampoco. Vamos entonces a buscarla. Oye, ¿tenía agua? No. Oye, voy a... ¿Tenés Dropbox? ¿Por qué no me decís ahora si No, es misterioso. la tapa? Está puesto mucho. Oye, ¿me comparto un Dropbox para compartirte la foto? Ah, ya. No, uno. O sea, yo tengo uno. Tengo uno de los vale. ¿Qué estáis? Vale. Se perdió ¿Cómo estáis? Bien. ¿Todo bien? Estuvo Acalorada, estuvo fuerte. No, estuvo súper buena, digo, súper buena y salió lo que nos, porque podría haber sido una cuestión muy plana, muy de principio, pero salió. Salió como El alumno se va, sí, el alumno se va cuestionando, sí, no, sí, oye, y bien, fue inspirador, sí, estaba de menos, le dije, que finaliza y me puse a predicar, y al final está Romero, también notable, seco, pero quería conseguir bueno. ¿Hoy te vas para la casa ahora no? No, tengo de hecho una entrevista. Sí, tengo prueba también.